Muy buenos días a todos. Voy a hablar un poco acerca de lo que es la reencarnación según el punto de vista de la Iglesia Católica, por lo tanto el punto de vista del cristianismo. ¿Qué entendemos por reencarnación y en qué consiste? Esta es la creencia según la cual cuando alguien muere, su alma se vuelve a reencarnar en otro ser. Ahora, ¿para qué el alma se vuelve a reencarnar según esta creencia? Para gozar o sufrir según se haya portado en la vida anterior, según el budismo y el hinduismo. El castigo puede llegar hasta reencarnarse en un animal. Según la nueva era, al contrario, la reencarnación es siempre para progresar y por lo tanto un ser humano nunca se podrá reencarnar en un animal. Y ahora, ¿cuál es el origen de esta creencia? La creencia en la reencarnación fue un invento de los budistas e hinduistas aproximadamente unos 700 años antes de Cristo para justificar la llamada ley del karma. ¿Qué cosa o en qué consiste esa ley del karma? La ley del karma es la creencia según la cual existe una relación de causa y efecto entre lo que hace cada ser humano y su felicidad o infelicidad. Si se porta bien goza y si se porta mal sufre. Pues bien, al constatar que no siempre sucede así, se inventó la creencia en la reencarnación como para decir, bueno, si alguien se porta bien y de todos modos sufre, quiere decir que se portó mal en la vida anterior. Lo mismo cuando alguien se porta mal y goza, quiere decir que en la vida anterior se portó bien y no gozó lo suficiente. Ahora bien, desde el punto de vista cristiano, en la vida práctica, la creencia en la reencarnación ¿acarrea alguna consecuencia positiva o negativa? Claro que sí. En efecto, la creencia en la reencarnación contribuye a fomentar una actitud pasiva frente al sufrimiento, impidiendo reflexionar acerca de las causas que lo provocan y la manera de volverse solidarios con los más débiles y necesitados. Recordemos que por lo menos esta es la actitud que tienen todavía las personas en la India, en donde están todavía dominados por un sistema de castas que proviene precisamente de su religión. Inclusive acuérdense que, por ejemplo, una persona de una casta inferior, digamos muy baja, no se puede acercar, por ejemplo, a un brahman, que es una de las personas de la casta sacerdotal de aquella religión, no se puede acercar por lo menos a determinado número de pasos, y tal vez en la vida que sigue, si esta persona se porta bien, pueda acortar la distancia en la cual se le va a poder acercar a esta persona. Eso es en parte lo que se vive en esta religión que cree de una manera radical, digámoslo así, en la creencia de la reencarnación. Esto es lo que nos dice esto. Ahora, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia acerca de la reencarnación? Independientemente de que haya muchas corrientes de la nueva era que quieren hacer creer que en la Biblia sí está la creencia en la reencarnación, e inclusive nos han puesto textos muy mal interpretados en los cuales supuestamente se puede ver esta creencia, la realidad es que en la Santa Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, podemos encontrar algo acerca de que exista la reencarnación. La Biblia está en contra de esta creencia y en realidad no habla de una vida anterior o posterior a la actual. Vamos a ver qué cosa nos dice, por ejemplo, en San Lucas capítulo, vamos a ver lo que nos dice San Lucas capítulo 16, versículo 23. Y murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno entre tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto nos dice Lucas 16, 23. En parte, aquí vemos cuál es ya la actitud de la Santa Biblia referente a lo que es la reencarnación. Hay textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Éxodo 20, en donde están los 10 mandamientos, donde Dios dice, yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos y los nietos entre la tercera y cuarta generación, pero que me porto bien con aquellos que me aman hasta la milésima generación. En esencia eso es lo que dice, pero aquí no dice
que el alma se reencarna. Aquí nos habla de consecuencias de los actos de desobedecer lo que es la ley de Dios. No nos habla del estado de las almas. Esto es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y ahora, otro texto que también está siendo muy usado por los partidarios de la reencarnación, de la nueva era principalmente, es San Juan capítulo 9, en donde se nos dice en el capítulo 1, que Jesucristo nuestro Señor sana a un ciego de nacimiento. Y aquí le preguntan que si él está ciego por un pecado de él o de sus padres, y Jesús le responde que no ha sido así por un pecado de él ni de sus padres. Pero esto no lo toman en cuenta. Voy a leerlo completo, es todo el capítulo. Es el sexto signo en el capítulo 9 de San Juan. Dice: el ciego de nacimiento. Mientras caminaba, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? Jesús le respondió: la causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. A continuación le dijo: ahora, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es el mismo. Otros, en cambio, negaban que se tratara del mismo y decían: no es él, sino uno parecido a él. Pero él decía: soy yo mismo. Ellos le preguntaron: ¿y cómo has conseguido ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, lo extendió sobre los ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿y dónde está ahora ese hombre? Él les dijo: no lo sé. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Esto es lo que dice en este capítulo la Santa Biblia acerca precisamente de algo que ahora muchos quieren hacer pasar como de conocimiento oculto del cristianismo, la reencarnación. Aquí vemos que el mismo Señor Jesucristo está negando, de hecho, desde el principio del capítulo, que la ceguera sea una consecuencia de cualquier pecado del hombre. Y también nos está diciendo que no hay nada como una vida anterior, ni mucho menos. Es lo que nos dice aquí. Ahora bien, Hebreos 9:27 nos dice también, por palabras de San Pablo: escrito está que el hombre muera una vez y sea juzgado. Y así es como ha sido a lo largo de todos los años, de todos los siglos, por lo menos dentro del cristianismo. Muchos dirán: entonces, ¿la reencarnación no existe? Pues no, no existe como tal. Todas las pruebas que se han mostrado hasta ahorita en realidad no muestran nada. Y por lo menos desde el punto de vista de lo que es la Biblia cristiana, no podemos nosotros afirmar que existe. De hecho, Jesucristo nuestro Señor negó lo que era la reencarnación sin mencionarla. ¿Por qué? Porque no estamos destinados a venir ni una sola vez. De hecho, la reencarnación y el cristianismo son excluyentes. Tenemos algo mucho mejor que la reencarnación y es la resurrección. Jesucristo, con su sacrificio en el Calvario, destrozó a la muerte, destrozó nuestros pecados y nos dio la vida eterna. ¿Para qué estar viniendo, por así decirlo, a cada rato a esta vida para disque perfeccionarnos, si realmente tenemos, según la misma teoría de la reencarnación nos dice, que nosotros pasamos por un río para olvidar todo, para que llegados aquí, bueno, pues hagamos nuestra vida sin tener conciencia de lo que pasó? Pues esto sería como
si yo agarrara a una persona y la metiera en la cárcel nada más porque se me da mi gana y nunca le dijera, vas a estar aquí 20, 30 años, te acabo de condenar? ¿Por qué? Porque se me dio la gana. Dios, el Dios misericordioso, en el que creemos los cristianos, seamos de cualquier denominación, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos o sectarios, no creemos en un Dios que castigue así tan feo, en un Dios sin misericordia. La reencarnación es un mito. Muchos dicen, es que hay muchas pruebas que están documentadas de personas que recuerdan haber vivido en otra vida, en otro tiempo, y han dado también muestra de esto. Pues es probable, pero son contados esos casos, y son tan contados esos casos que aquí sí puedo decir que el mismo Satanás, haciéndose pasar por ángel de luz, puede suscitar en aquellas personas supuestos recuerdos de vidas supuestas pasadas y darles inclusive pelos y señales de todo como fue. Inclusive puede influenciar la mente de aquella persona para que pueda recordar, entre comillas, una supuesta vida anterior y dar datos inclusive muy precisos. ¿Por qué? Porque Satanás ya ha vivido. Él conoce el pasado, puede influir en el presente, pero él no tiene poder para poder ver el futuro. Esa es otra de las cuestiones que también tendríamos que ver. Y aquí la reencarnación pues realmente no existe. Desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista católico, no lo podemos considerar así. Esto es lo que también dijo. Y hay otro ejemplo que nada más voy a mencionar aquí, y también se encuentra en el mismo Evangelio de San Juan. ¿Sí? Nos dicen, es que le dijeron a San Juan Bautista que él era Elías. Sí, pero San Juan Bautista después él dijo que él no era Elías. Cuando se habla de que Elías iba a regresar, se refiere a un mensajero con el mismo poder que Elías, no precisamente que iba a regresar Elías. Aquí hay que tener cuidado con estas conclusiones. Segundo, el mismo Elías, en el cerro de la Transfiguración se presenta junto con Moisés. Moisés ya tendría alrededor de 2000 años de muerto, y Elías pues alrededor de unos 1500 años, y se presentan hablando con Jesús. Recordemos que el Éxodo 3, 14 y 15 dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto quiere decir que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Y aquí vemos a Elías y a Moisés vivos, hablando con nuestro Señor Jesucristo. Y vean el capítulo, no se los voy a poner aquí. Fue tanta la turbación de San Pedro, de Santiago y de Juan, que el mismo San Pedro pues no sabía ya ni qué decir. Pueden verlo. Y que no nos dice también la teoría de la reencarnación, de que pues tienen que pasar por determinado número de vidas, en determinado número de años. Dicen que algunos se pueden reencarnar años, meses, días o incluso siglos, pero no milenios, hasta donde la misma reencarnación nos dice, esto no es posible. Jesucristo negó la doctrina, y esto es lo que importa, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Referente a la reencarnación, aquí no voy a poder decir más ni voy a hablar más, y no porque no sepa, sino porque ya son muchas cuestiones de terquedad prácticamente. Si nos dicen también es que la Iglesia ha manipulado la Biblia, ha manipulado los textos, podemos decir lo mismo de todas los escritos antiguos. No nos ha llegado ningún escrito antiguo de ninguna religión, de ninguna corriente filosófica en estado puro. Por las interpretaciones, por las traducciones y todo han sido, por así decirlo, también tergiversados. Pero en el caso de la Biblia no es tanto así. Primero, porque la Iglesia lo ha conservado de manera oral, por lo que le llama la tradición. Esto es lo que la Iglesia siempre ha mantenido respecto a la vida futura. ¿Sí? Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 12, 29 al 32, en donde nuestro Señor Jesucristo habla del pecado contra el Espíritu Santo. Cualquier blasfemia o cualquier pecado o cualquier palabra dicha contra el Hijo de Dios o contra Dios mismo será perdonado, pero no así el pecado contra el Espíritu Santo.
Este pecado no les será perdonado ni en esta vida ni en la otra, sino que será reo de un pecado eterno. Lo pueden corroborar en cualquier Biblia, sea católica o protestante. Ahí está y ahí lo dice. Esto es lo que los católicos, la Iglesia Católica siempre ha afirmado. Y es más, este texto que les dije también es usado para lo que es la doctrina del purgatorio, porque hay pecados que en esta vida que son perdonados en la otra vida, no son pecados mortales, aclaro, sino pecados veniales, como nos dice 1 Juan 5, 15 al 16. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo quiero dejar ahorita nada más como constancia. Para mí la reencarnación es más solamente una creencia, quien la quiera creer adelante, pero a nivel bíblico no tiene ningún sustento. Jesucristo no la enseñó y por lo tanto yo no tengo por qué creerla. Si dicen que son leyes universales y todo, les recuerdo que esas leyes vienen de religiones orientales, no de la religión judía ni de la religión cristiana. Esto ya lo vemos que se van incorporando a las creencias conforme los pueblos tienen contacto. Es por eso que aquí, hace 2000 años, le preguntaban los judíos a nuestro Señor que si había pecado él, el ciego de nacimiento, o sus padres, porque también estaba esa otra. Jerusalén en ese tiempo era un paso también para comerciar desde el interior de Asia, China, con Roma, y pues el lugar de paso, un lugar de paso muy concurrido en ese tiempo era precisamente por Israel, por Palestina, lo que era la ciudad de Jerusalén. Y obvio que también los mercaderes traían sus creencias. Eso es lo que pasó y es lo único que puedo decir ahorita. Por eso es que tenían conocimiento los judíos de esto hace años. ¿Sí? Espero que esto les haya servido un poco, pues yo me despido. Esto sería todo. Hasta luego.